Buen día, queridos hermanos. Nos quedamos sin video, pero estamos aquí en vivo. O sea, que no pasa nada. Que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos la bienvenida a aquellos amigos que nos visitan y están con nosotros en el día de hoy. Esperamos que el Señor y el Espíritu Santo ya haya comenzado a hacer el trabajo en ustedes y esperamos que en este momento también continúe haciendo ese trabajo. Bueno, esta es la tercera vez ya que comparto con ustedes, con la iglesia. Mi primera ocasión duré cerca de 1 hora 10 minutos. En mi segunda ocasión mejoré un poquito y quedé cerca de 1 hora. Vamos a ver si en esta ocasión mejoramos o en caso contrario hago honor a mi apellido en el día de hoy. Así que por favor me acompañan al libro de Mateo en su capítulo número 5. Vamos a estar viendo los versículos desde el versículo número 13 hasta el versículo 16. Y dice de la manera siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois también la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Asimismo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición de poder contar con un día más de vida. Señor, gracias porque en tu soberanía y en tu plan divino tú nos has permitido estar aquí, Señor, gozándonos en tu casa, gozándonos en la adoración, gozándonos en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das el privilegio y la bendición de poder hacer esto. En este momento particular te pido que intercedas a través de tu siervo, Señor, que el mensaje que sea expuesto sea lo que tú quieras que llegue a las personas que están con nosotros o que nos están viendo en el día de hoy, Señor. Que sea tu palabra la que hable, Señor, que no haya ningún tipo de estorbo y que como semilla, Señor, pueda germinar y dar fruto, Señor. Sé conmigo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un cristiano es, si probablemente nosotros al principio de la historia no había tanto avance, si queríamos nosotros saber cómo era una persona, muy probablemente en sus inicios el elemento más utilizado para poder determinarlo era un retrato. Era esbozar o realizar un retrato de alguna persona determinada para saber cómo realmente era y poder identificar qué era o qué no era. A través de la tecnología y el avance de los tiempos, definitivamente ya hoy en día hay muchos más elementos, hay procesos más sofisticados. Luego ya vino la posibilidad de hacer un retrato con cámara que ya no solamente descansaba en la habilidad de una persona de esbozar ese retrato, sino que ya había un aparato que retractaba tal cual como era una persona. Hoy en día tenemos ya cámaras más sofisticadas, tenemos videos, tenemos grabaciones. Hay un sinnúmero de cosas que nos permiten a nosotros identificar a una persona o a un relacionado, o nuevamente identificar si la persona no es. Y yo creo que para nuestro trabajo de hoy en día, yo creo que el elemento que vamos a utilizar en el día de hoy para poder realmente determinar qué es un cristiano, y no solamente en el día de hoy, sino de lo que veníamos viendo la semana pasada con la prédica de nuestro hermano diácono Oliver Matos, el elemento que vamos a estar utilizando es el desarrollo de un perfil. Hoy en día, cuando vamos a ocupar una posición o cuando se abre una posición, ya sea de trabajo, ya sea una posición incluso política, pública, se pide que se desarrolle un perfil de esa posición que más luego va a ser llenada por una persona, Juan, Pedro, pero ese perfil ha sido desarrollado y en base a ese perfil entonces se filtran las cualidades, características, competencias de una persona para que en realidad pueda llenar esa posición y dé el fruto que se está esperando. Entonces, básicamente ese es el enfoque que vamos a estar dándole. Aquí Jesús en el Sermón del Monte está preparando ese perfil. ¿Y de quién es ese perfil? De un cristiano. Entonces, Él ha preparado cuál realmente es la posición de un cristiano, cuáles son sus perfiles, cuáles son las características que usted tiene, qué competencias se esperan de Él, para que entonces
esa posición de un cristiano que ha de ser ocupada por nosotros o por quien acepten a Jesús como su Salvador, entonces pueda dar el resultado y recibir el beneficio también que se espera de esa posición. Entonces la semana pasada veíamos el carácter de un cristiano. ¿Cuál es el carácter de un cristiano? Entonces veíamos características particulares de esta posición. Veíamos que era una persona que debe de ser pobre en espíritu, una persona que tiene que tener hambre y sed de justicia, que debe de ser pacificador. Entonces veíamos características particulares de lo que se espera de esta posición. En esta mañana vamos a ver no solamente lo que es un cristiano o las características de un cristiano, sino cómo debe de manifestarse la posición de un cristiano. Y dentro de eso vamos a ver dos competencias. Y se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué realmente es una competencia? Una competencia es un término utilizado muy en día para darle sentido a esa posición o a una posición determinada. Y no solamente involucra quién tú eres o qué cualidades tú puedes tener, sino involucra una acumulación de conocimientos, pero también la técnica para aplicar o desarrollar una tarea y por ende dar el resultado que se espera. Entonces, a dar algunos ejemplos particulares. Cuando vemos características, veíamos que es una persona, por ejemplo, humilde. Hay posiciones que se requiere cierta humildad. Hay otras posiciones que requieren que sea puntual. Hay otras posiciones que requieren que sea responsable. Esas son características que se buscan de esa persona y que no necesariamente tienen que ver con la función que está desempeñando. Ahora, una competencia que te permite a ti relacionar o desarrollar efectivamente tu tarea sería, por ejemplo, resolución de conflictos. Entonces hay posiciones donde se espera que la persona que lo ocupe tenga la competencia de resolver conflictos. ¿Y qué, por ejemplo, una posición puede ser? Juez. Un juez debe tener la competencia, no importa si es puntual, se espera que sea puntual. No importa si es responsable, se espera que sea responsable. Pero para cumplir efectivamente su tarea de juez, debe de ser una persona con resolución de conflictos. Lo mismo pasa con un educador. ¿Qué se espera de un educador? Una de las competencias más vitales de un educador es que sea comunicador efectivo. No importa qué tanto tú puedas conocer de un área determinada, si tú no puedes comunicar efectivamente a aquellos a quienes tú vas a traspasar esos conocimientos, tú no estás realizando una función efectiva como educador. Entonces eso es una competencia particular. Entonces, en resumen, ¿qué buscamos de una competencia? La competencia va muy ligada con la función y el desempeño de esa función y por ende se espera que dé resultados. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo dos competencias particulares que se esperan de una persona que ocupe la posición de cristiano. Y esas dos posiciones son sal de la tierra, esas dos competencias son sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y cuál va a ser el bosquejo que vamos a tener el día de hoy? Vamos a ver en primer lugar el contexto del Sermón del Monte. Vamos a ver algunos detalles del Sermón del Monte que nos va a ayudar a entender todo lo que vamos a estar viendo. En segundo lugar, vamos a estar viendo un cristiano es sal de la tierra, un llamado a la acción. En tercer lugar, vamos a estar viendo un cristiano es luz del mundo, un llamado a la influencia. Y finalmente vamos a estar viendo algunas reflexiones en este sentido. Pero inicialmente, de manera de introducción, veamos el contexto. Es importante saber en qué contexto Jesús está hablando en el día de hoy y por ende cuál es el propósito de esta enseñanza. Y lo primero particular que debemos de saber, ¿a quién realmente va dirigido el Sermón del Monte? Eso puede ser una duda que pudiésemos tener. Y hay algunos errores o malas concepciones de a quién va dirigido el Sermón del Monte en realidad. Muchas personas inicialmente pensaban que era dirigido solamente al pueblo judío en ese momento y había un error de concepción porque se pensaba que Jesús simplemente estaba explicando toda la ley mosaica ahora en un nuevo sentido o simplemente desarrollándolo. Y vemos que no, que definitivamente esa no es la razón. No iba solamente desarrollada a los judíos en ese momento y no se trataba de solamente un desarrollo, explicación de la ley mosaica, sino que Jesús venía a traer un nuevo mandamiento que, como veremos más adelante en las exposiciones venideras, no se trataba de eliminar la ley, sino de traer un nuevo mandamiento que ahora acompañara el tema de la ley. Entonces definitivamente no era simplemente una explicación a la ley mosaica o un desarrollo sobre eso, pero hay otra que es incluso otra concepción equivocada, que es incluso más peligrosa, y es
relacionada al dispensacionalismo, y es que básicamente se enfocaba solamente al momento en que Jesús estuvo en la tierra y que tuvo cierto liderazgo, y que nuevamente va a tener sentido o va a tener propósito cuando Él venga en su nueva venida. Entonces, en este momento, esto que estamos viendo en el Sermón del Monte no aplica para más nadie, solo aplica para ese momento y cuando Jesús venga. Y eso es un peligro bien interesante, porque entonces desliga de propiedad, desliga de responsabilidad al creyente del día a día. Entonces podemos decir que definitivamente ¿a quién va dirigido? Va dirigido al cristiano en general, en ese momento, luego de Jesús y en el momento que estamos viviendo en la actualidad. Se predicó definitivamente a personas que tenían que practicarlo en ese momento y también después. No solamente mientras Jesús estuviera aquí, sino también luego de que se fuera hasta el momento de su regreso. ¿Y cómo nosotros podemos entonces corroborar esa información? Es muy claro, en las cartas, que definitivamente, entonces la pregunta sería, ¿a quién van las cartas dirigidas? Definitivamente es al cristiano universal y al cristiano del día de hoy. Y vemos que en las mismas cartas se enseñan lo mismo que está planteando Jesús en el Sermón del Monte. Es una réplica de las ideas en cuanto a ese sentido. Entonces, definitivamente, la aplicación del Sermón del Monte es para el cristiano de hoy en día. Había también una mala concepción de parte de los judíos, y es parte de lo que vemos hoy en día, y es que tenían una mala concepción de lo que era realmente el reino de los cielos. Entendían que básicamente el Mesías iba a venir y iba entonces a cambiar toda la hegemonía política, militar, y que entonces los cristianos iban a reinar en el mundo. Y definitivamente nunca han entendido bien los judíos lo que realmente la palabra de Dios le ha dicho y cómo Dios le ha hablado. Y cómo tan sencillo nosotros podemos verlo, de que no es algo material a lo que se refería la Biblia, algo político, militar, tan sencillo como la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reino de los cielos no necesariamente va a estar ligado con una hegemonía política o militar. Dice que quienes los van a estar liderando son aquellos que son pobres en espíritu. Por lo tanto, se cae de la mata el hecho de que no necesariamente el reino de los cielos tiene que ver con esa concepción. Entonces, realmente, ¿dónde está el reino de los cielos? Podemos decir que definitivamente no es una concepción de que podamos decir que ahora mismo estamos viviendo el reino de los cielos de cierta manera, porque definitivamente no está reinando una posición cristiana, por decirlo así, pero definitivamente el espíritu de lo que Jesús está hablando aquí quiere decir que el reino de los cielos no se mueve en un ámbito material, se mueve en un ámbito espiritual. Por eso el reino de Dios está en cualquier lugar donde se declara a Cristo como Rey y Señor. Segundo punto, ¿qué nos enseña realmente el Sermón del Monte? Y en bien reducido se pudiese entender, si lo viésemos de una manera legalista, que el Sermón del Monte nos dice: vivan así y serán cristianos. Pero a través de los últimos años y meses en la iglesia, nosotros creemos que ha sido bien clara la enseñanza. Y la enseñanza central de lo que quiere decir el Sermón del Monte es: como ustedes son cristianos, vivan así. Y esa es la enseñanza más importante que nosotros debemos entender de a qué se está refiriendo el Sermón del Monte y cuáles son los requisitos o las demandas que nos están haciendo. En tercer lugar, ¿por qué debemos estudiarlo y por qué debemos aplicarlo? Y es definitivamente porque probablemente no hay una sola enseñanza en la Biblia que explique mejor las evidencias y características de un nuevo nacimiento y del accionar del Espíritu Santo en el creyente. Segundo lugar, porque debemos estudiarlo, porque mientras más vivamos las enseñanzas del Sermón del Monte, más bendiciones vamos a experimentar. Lo veíamos, lo comentaba Kendi, veíamos la semana pasada, somos bienaventurados, hay una promesa. Entonces, mientras más nosotros apliquemos el Sermón del Monte, más vamos a poder recibir las bendiciones y las promesas experimentadas ahí. Lo veíamos, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Así que si estamos buscando ser saciados realmente en todos los ámbitos de nuestra vida, el Sermón del Monte nos dicta cómo habremos de conseguir esto. Lo otro interesante es porque de una manera clara se quita el paradigma de que la vida cristiana es una vida monótona, sin sentido, sin sabor. Aquí vemos que la vida cristiana, por lo presentado Jesús en el Sermón del Monte, es una vida de constante movimiento.
Es una vida de dinamismo, es una creación de una ola que permite no solamente influenciar, sino atraer personas contigo. Es llevarla con la corriente a una fuente de energía que es Jesús. Y antes de entrar directamente a nuestro segundo punto, entonces ya vimos el contexto de qué realmente es lo que nos estamos viendo en esta enseñanza de Jesús aquí en el Evangelio de Mateo. Pero ahora hay unas ideas importantes que guardan relación de las dos competencias que vamos a ver, que quiero que la pongamos en contexto. En primer lugar, es que las dos, o a quien se está dirigiendo Jesús, la primera palabra dice vosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús cuando se refiere a vosotros? Es que básicamente está dando un sentido de pertenencia y un sentido de propiedad. No está hablando universal, no está hablando de que, bueno, solamente está determinado para ciertas personas. Si nosotros está diciendo, oye, si tú crees que es otra persona, otra gente que va a resolver el problema de la humanidad, estás equivocado. Son ustedes, son vosotros. Entonces eso da un sentido de propiedad, eso da un sentido de propósito realmente a lo que estamos haciendo. Y eso evita la indiferencia en nuestro accionar. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo, lo que vamos a ver más adelante. Entonces es importantísimo que nosotros podamos entender que hay un sentido de propiedad dentro del plan general y propósito de Dios que debe de ser aplicado por el cristiano. En segundo lugar, dentro del contexto del pasaje, hay ideas equivocadas de que el cristiano, hay dos extremos. Uno de que el cristiano debe de alejarse del mundo, debe de estar completamente alejado. Por eso vemos que la creación de monasterios, que definitivamente es una concepción muy equivocada, porque se guarda del mundo y simplemente se quedan en las relaciones. Y yo creo que Jesús aquí lo aclara grandemente. Y luego está la otra extremo de desarrollarme o relacionarme a una manera tal en el mundo que ya yo no sé distinguir realmente entre lo que es un cristiano y lo que es una persona del mundo. Pero aquí lo importante es que Jesús declara claramente de que hay una relación importante y que se da entre el cristiano y el mundo. Y yo creo que el problema de hoy en día de la mayoría de cristianos es que no han entendido cuál es el tipo de relación que debe de haber. Entienden que la relación debe ser de amistad o de amor, y definitivamente Jesús aquí no está hablando de eso. Pero, llegándolo al punto nuevamente, nuestro propósito está ligado cercanamente o cercanamente a la relación del mundo. Entonces entramos a nuestro segundo punto, que es la competencia primera que vamos a estar viendo en el día de hoy. Un cristiano es sal de la tierra, un llamado a la acción. A través de la historia se ha entendido que en el mundo, y yo creo que hoy en día eso queda más que claro, el mundo a través de los avances de la tecnología, a través del avance de la salud, pues definitivamente vamos a ir mejorando, la esperanza de vida va a ir creciendo, la muerte se va a reducir, las enfermedades se van a reducir, las relaciones van a ser mejores, todos estaremos felices, va a haber mayor felicidad porque va a haber menor sufrimiento, la tecnología, el conocimiento, todos los avances van a ayudar a eso. Pero nosotros ha quedado mucho más que claro que a través del tiempo eso no es así. Y por eso aquí estamos hablando primeramente sobre la tierra. Entonces la tierra anda en un proceso constante de descomposición y no importa los avances en la tecnología, no importan los avances de la salud. ¿Quién diría que hoy en día estaremos viviendo una pandemia que tiene alejándonos casi 2 años con todos los avances de la salud que han habido? ¿Cómo en el siglo XXI estamos sufriendo eso? ¿Quién diría que hace poco, de más 2 semanas, todavía en Israel y Palestina se está peleando por tierras? ¿Cómo puede ser eso? Se supone que no, que a través de la historia, los avances, el conocimiento, la política, las relaciones humanas deberían de mejorar esto. Jesús plantea eso bien claro, y a veces a los cristianos se les ha olvidado esto. La tierra está en una continua descomposición, en una continua degradación. Y no hay nada humanamente que se pueda hacer para detener esa descomposición. Por más avances, por más nuevos descubrimientos, es imposible
que se pueda detener la descomposición del mundo. Pero Jesús aquí dice claramente cuál es la vía para poder frenar, no detener completamente la descomposición, porque dentro del propósito de Dios nunca ha estado que se frene completamente la descomposición, porque una vez que entró el pecado, ya todo continúa en descomposición. Y aquí dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces ahí pasamos entendiendo ya que realmente qué tiene que ver la tierra y cuál es el proceso que hay. Entonces entramos a realmente cuál es lo que plantea Jesús que pudiese frenar o pudiese retrasar la descomposición completa, y eso es el cristiano. Pero es un cristiano en función o en acción. Y hay percepciones equivocadas. Yo escuché, preparando por el mensaje, escuché a alguien diciendo acerca de este punto sobre lo que se refería a Jesús sobre la sal. Y me pareció muy poético. Decía que, bueno, el cristiano es la sal porque la sal es aquel elemento que provoca sed en el ser humano, y por ende entonces trata de buscar a Jesús, que es la fuente. Y suena muy interesante y poético, pero no creo que sea la realidad de lo que está planteando Jesús en este momento. Hay otros que dicen, bueno, es que la sal es lo que le da sabor a la comida, es lo que le da sabor a lo que nosotros comemos. Entonces el cristiano es quien viene a darle sabor a la vida. Suena también muy bien y no deja de ser verdad, debería de ser verdad, pero tampoco creo que sea lo que Jesús se está refiriendo en este momento. Entonces veíamos que como la tierra está en una continua descomposición, la sal es presentada como un elemento de preservación o de conservación. Y en el pasado era más que claro, porque probablemente se utilizaba como elemento natural, y era más claro que para poder conservar los alimentos se utilizaba la sal en su elemento natural. Hoy en día tal vez para nosotros no es tan común ver que se utilice la sal para poder preservar, pero si ustedes se dan cuenta, todos los preservativos que se utilizan para alimentos, bebidas, ya tienen otro nombre. Pero la sal sigue siendo el elemento principal dentro de ese producto, ese preservante o conservante. O sea que hasta nuestros días la sal sigue siendo el elemento vital por naturaleza para conservación de los alimentos. Y ahora, ¿qué es la sal? No vamos a entrar en muchos detalles a la característica, sino que nos vamos a dedicar más a la función. Pero algo interesante de la sal es que la sal es esencialmente diferente al elemento en el cual se está aplicando. Y eso nos arroja luz en cuanto a la verdad que veíamos inicialmente sobre la relación con el mundo. Entonces definitivamente hay una relación con el mundo, pero aquí, como entendemos que es realmente la sal es esencialmente diferente al elemento en el cual se aplique. Por ende, el cristiano, como elemento conservador o preservador, es diferente en su naturaleza a aquel elemento al cual está haciendo la función de preservación o antiséptico. Y ahora la pregunta es, ¿por qué entonces sal de la tierra un llamado a la acción? Y algo interesante que me parece de la sal, a inclusión de otros elementos, es que la sal sola no hace nada. Usted pone en el día de hoy aquí un pote de sal, o lo pone en la casa por cuánto tiempo dura en la despensa, y la sal ahí sola no va a hacer nada. Hasta que la sal no entra en contacto directo con el elemento, no realiza su función. Por ende, aquí Jesús definitivamente, aunque no lo dice tácitamente o explícitamente, nos está llamando a una opción, y es entrar directamente en un contacto con aquella cosa que nosotros vamos a preservar, y en este caso es la tierra. Entonces, hasta que no haya contacto o relación con ese elemento, definitivamente no estaremos realizando ninguna función. Aquí lo interesante también es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nos pasó a nosotros hace como 2 o 3 semanas que intentamos comprar una nueva marca de sal, y cuando empezamos a utilizarla nos dimos cuenta de que la sal no salaba. Para tú poder lograr que en verdad estuviese salando, teníamos que echar una gran cantidad de sal. Y eso pasa, hay diferentes marcas, unas más que otras, que realizan mejor su función. Y aquí dice Jesús, Jesús no habla necesariamente de la calidad, sino que habla de la cantidad. Dice, si la sal se desvaneciera, es decir,
que si hay pocos cristianos, probablemente el trabajo no se va a hacer o la condena, o sea, se va a entrar en una descomposición mucho más rápida. Pero para nosotros hoy en día yo creo que no se trata de un tema de cantidad. Yo creo que me parece que siendo yo pequeño era tan sorprendente encontrar una persona del medio que decía, se convirtió fulano, se convirtió, y era algo tan sorprendente. Wow, un cristiano más, o tal político es cristiano, tiene temor de Dios. Hoy en día el término de cristiano se ha cualquierizado. Cualquiera persona es cristiana, pudiese decirlo, y vemos que hay muchas personas que se llaman a ser cristianas, y por eso estamos volviendo a evaluar el tema del Sermón del Monte, a ver realmente qué es una persona cristiana. Entonces, definitivamente el problema aquí no se trata de cantidad, el problema se trata de calidad. Y el primer llamado a hacernos a nosotros reflexión el día de hoy, ¿nosotros estamos salando correctamente? La primera es si tú crees que tú eres una sal, y la segunda pregunta es, ¿realmente estás salando? ¿Estás haciendo la función que debes de estar realizando? ¿Y por qué es esto? Porque definitivamente hay una condena y dice que no sirve si la sal se desvanece, si con qué será salada la tierra, si no sirve para nada, va a ser echada afuera y va a ser hollada por los hombres. Entonces aquí hay una condena directa. Realmente la demanda aquí no es, bueno, tú puedes ser sal, tú puedes tener algún tipo de acción y no importa, o a lo mejor no tienes que ser tan bueno en lo que tú haces o de tener. No es importante, mientras tú seas un pobre en espíritu, tú no va a haber ningún problema, y la demanda aquí, la consecuencia no es esa. Muchos creen que por tener características de lo que es realmente un cristiano, como vimos la semana pasada, de que bueno, es pobre en espíritu, yo también tengo hambre, sed y justicia, yo velo por las cosas, que la verdad siempre salga a la luz, pero realmente estás siendo sal. ¿Realmente la calidad de tu función está dando resultados? Porque si no, la condena entonces es muy grande. Pasamos al siguiente punto. Un cristiano es luz del mundo, un llamado a la influencia. Nuevamente, una concepción muy equivocada. Uno es que mientras más luz hay, entonces menos atracos hay, menos violencia, menos malhechores. Los malhechores se mueven en la oscuridad. Y yo creo que a través de la historia se ha venido haciendo un trabajo fuerte en iluminaciones de carreteras, de calles, de residenciales. Pero yo creo que hoy en día ha sido mucho más que evidente de que el que va a secuestrar o a robar o a atracar no perdona si hay luz o no hay luz. Entonces definitivamente es una concepción equivocada el hecho de que la luz... la luz por sí sola, por iluminación, va a evitar de que el mal haga su trabajo. Definitivamente ha quedado claro. La otra mala concepción es que se llama el tema de luz o de alumbrar al cúmulo de conocimientos. Si vemos muchas épocas donde ha habido un cúmulo de conocimientos, personas que han traído luz en muchos temas filosóficos, científicos y demás. Antes de Jesús veíamos en Grecia un avivamiento del conocimiento, de la filosofía, liderado por Aristóteles, Sócrates y demás. Y se podía entender que había una época de iluminación o de ilustración. Ilustración como aquella época luego del Renacimiento en Francia, donde también hubo se arrojó luz en muchos conocimientos científicos y demás, y por eso a esa época se le llama como la época de la Ilustración. Pero realmente nosotros a través del tiempo nuevamente nos hemos dado cuenta de que no hay una relación directa entre el crecimiento del conocimiento y el decrecimiento de la maldad. No ha sido evidente. ¿Y cómo podemos verlo? Hoy en día vemos que la mayoría de los crímenes no necesariamente son de personas con falta de educación. Vemos muchas personas que cometen actos graves de crueldad, actos graves de corrupción, que son personas que han sido preparadas por muchos tiempos, o sea, en términos de conocimiento, en términos de relaciones. Hay una estadística que es alarmante, y es que casi del 8 al 10% de los egresados de Harvard terminan presos por algún acto de delincuencia o de corrupción.
¿Cómo tú dirías que probablemente en una de las 3 principales universidades del mundo hay un porcentaje importante de personas que salen, profesionales, que terminan en la cárcel? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Definitivamente que en la acumulación de conocimientos no hay una iluminación para detener o refrenar el mal. Jesús siempre ha estado claro, el Rey de la tierra. Siempre ha estado claro. Y entonces aquí nos llama a nosotros a una concepción, a una aclaración de que, nuevamente, el término de vosotros. ¿Por qué vosotros y no aquellas personas que tienen grandes conocimientos, artistas o demás? ¿Por qué vosotros? Definitivamente el problema de esas personas es que te pueden hablar, durar años y años, toda su vida, escribir tomos de libros sobre temas científicos, de conocimiento. Pero cuando tú lo llevas a, ok, muy bien, ¿cuál es el propósito entonces de la vida? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y todos sus argumentos se van a tumbar en ese preciso momento porque nunca han podido declarar realmente cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra, para qué está, cuál es su futuro, cuál es su destino. Siempre quedan en un término de ambigüedad y por eso solamente se pueden quedar hablando en la esfera del conocimiento, de un conocimiento que es muy interesante, pero que carece de todo sentido. Entonces aquí la diferencia es que el cristiano que le está hablando Jesús en este momento y que le habló en aquel momento, le está diciendo, oye, no importa qué tanto conocimiento tú tengas de filosofía, de medicina, científico, tú tienes el conocimiento más grande. Y es que tú realmente conoces cuál es el propósito para el que Dios te ha llamado y cuál es la bendición eterna que tú vas a recibir si así cumples ese propósito. Entonces no se trata de cuánto conocimiento podamos tener, se trata de que nosotros sabemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y por ende tenemos la propiedad para entonces realmente ser una luz en este mundo y ser de influencia para detener el mal. ¿Cuáles son entonces las funciones de una luz o de una lumbrera? En primer lugar, disipar las tinieblas. Automáticamente, donde hay algún tipo de luz, se disipa las tinieblas. Y por eso aquí veíamos que la sal era un llamado a la acción, la luz es un llamado a la influencia. No necesariamente la luz tiene que hacer un proceso de acción. Simplemente donde está la luz, automáticamente se disipa la tiniebla. No tiene que hacer mucho efecto, no tiene que involucrar, claro. Hay temas de potencia y aquí básicamente disipar las tinieblas tiene que ver con cantidad. Mientras más luz hay, menos tiniebla o menos oscuridad va a haber. Entonces definitivamente la primera función es disipar las tinieblas, es simplemente estar. La segunda función es permite determinar lo que es real. Y aquí definitivamente tiene que ver con calidad. Muchas veces, o la mayoría de veces, para nosotros determinar si un elemento, un producto, algo es real, tenemos que acercarlo hacia la luz para ver si realmente cumple con lo que estamos especificando, porque a simple vista pudiésemos no determinar lo que realmente es. Entonces aquí el cristiano como luz es lo que le permite al mundo determinar correctamente lo que es real y lo que es mentira. Y aquí no se trata de cantidad, se trata de calidad. Por eso se buscan aparatos de iluminación muy sofisticados para poder determinar si un elemento es real, porque el tono de la luz pudiese decirte una realidad equivocada. Entonces hoy en día nuevamente tenemos mucho de eso. Hay mucha mala calidad de cristianos que son luz, pero realmente no están permitiendo al mundo ver lo que es real y lo que es mentira. Entonces aquí el llamado es que no solamente nosotros debemos de estar en el mundo y ser influencia por sí solo sin hacer ningún tipo de función, sino que nosotros también debemos procurar ser una luz de buena calidad, que al mundo le permita ver realmente lo que es verdad sobre lo que es mentira. Y en tercer lugar, la otra función de ser una luz es que permita encontrar la salida. En muchos lugares, o en la mayoría de lugares, ya hoy en día, incluso en países no tan desarrollados, se pueden ver donde hay salidas de emergencia para casos particulares, otro sinnúmero de cosas. Y particularmente hay luces que están colocadas
puntualmente en el lugar determinado para ir indicándole a las personas que en lugar de una emergencia por dónde deben de acudir. Lo mismo pasa en las carreteras. Hay lugares o hay señales que son alumbradas para decirte a ti correctamente o no si tú estás en el lugar adecuado o si estás cayendo por un camino que no es adecuado. Entonces, definitivamente como cristianos, al nosotros ser luz al mundo, nosotros debemos de ser esa luz que permita a los no creyentes ver cuál es el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Jesús. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo esa luz que está permitiendo al mundo ver realmente si Él está yendo en el camino adecuado o no está yendo en el camino adecuado? Estamos siendo la luz que está dictando, este es el camino, Jesús. Definitivamente hay un llamado a no solamente disipar las tinieblas, sino a permitir determinar qué es real o no y a llevar al mundo al camino correcto, que es Jesús. Reflexiones finales. Primero, el llamado es individual, no colectivo. Eso es uno de los mayores errores que podemos nosotros hoy en día tener, y es entender que el llamado es un llamado colectivo. ¿Y qué quiere decir un llamado colectivo? Que bueno, que aquí se está hablando a la iglesia universal, a la iglesia local o a la iglesia como colectivo. Y no, Jesús le está hablando individualmente, particularmente a cada cristiano. Nuevamente, los resultados se justifican, o la sabiduría es justificada por sus resultados. Nosotros podemos ver que definitivamente han habido movimientos de avivamiento en la iglesia. Hoy en día tenemos asambleas, organizaciones. Hemos visto cómo se han puesto incluso en conjunto iglesia católica con iglesia evangélica, con otro tipo de religión, a marchar a través de un propósito que ha sido en este caso el tema del aborto. Entonces realmente ese es el llamado a la iglesia como colectivo, a meterse en los temas políticos, en los temas sociales. No, el llamado a la iglesia es uno solo, es evangelizar. Ese es el llamado. Entonces el llamado aquí que está haciendo Jesús es un llamado particular, es un llamado colectivo. El trabajo de la iglesia es llevar a las masas a Jesús. Y si la iglesia está haciendo adecuadamente su trabajo, esas mismas masas son las que van a hacer el efecto de sal y luz en la tierra. No es un trabajo, no es un propósito de la iglesia poder hacer ese trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque muy probablemente sí, la iglesia tuvo su resultado y probablemente el aborto todavía no ha sido despenalizado como tal. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que la maldad ha sido reducida por eso? ¿Ustedes creen que porque tenemos una ley que penalice el aborto, ustedes creen que ya por eso la iglesia hizo su trabajo y hoy en día tenemos menos corrupción, menos maldad? No, definitivamente. ¿Y por qué se trata de eso? Porque definitivamente el cristiano individual no está realizando su función de sal y luz. Así que nuevamente, si tú crees que el llamado que está haciendo Jesús aquí en el Sermón del Monte es a mi iglesia, y por eso yo se lo dejo a mis hermanos que son más espirituales, que se comunican mejor o que tienen un mejor poder de influencia. No, el llamado es a ti individual. El llamado a ti es actuar dentro de tu entorno. Tu entorno es solamente tu familia, ahí tú tienes que ser sal y luz. Tu entorno es con tus amistades, ahí tú tienes que ser sal y luz. Tu entorno te mueves en el trabajo, te mueves en las universidades, ahí tienes que ser sal y luz. Eso no es un trabajo de la iglesia en el domingo, el sábado cuando se vaya a evangelizar. No es un trabajo diario e individual. En segundo lugar, el propósito de todo es la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si realmente un cristiano está haciendo bien su función, va a ser elogiado. Porque si cumple su competencia, lo más interesante cuando tú estás en el trabajo y realmente estás cumpliendo la competencia por la cual fue llamado ese trabajo, al momento de hacer tu evaluación de desempeño, te van a decir buen trabajo, estás cumpliendo perfectamente con esta competencia. Pero aquí vemos una cosa y lo vemos en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vuestras obras... Para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. Eso quiere decir que si realmente tú estás haciendo tu trabajo bien como cristiano,
Dios va a permitir que los hombres puedan ver esas buenas obras, pero ese es el fin. Que los hombres vean tus buenas obras, no, definitivamente no es el fin, es el medio. Y eso nuevamente, otra demanda que hace Jesús. Ustedes son el medio para poder lograr ese resultado. ¿Y cuál es el resultado final? Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces definitivamente, aun cuando nosotros estemos haciendo bien nuestro trabajo, que es el llamado de Jesús, nosotros tenemos que tener pendiente que nosotros solamente somos un medio y que el fin, el propósito de todo es darle gloria a Dios y que Él sea glorificado. Finalmente, la tercera reflexión: si realmente queremos ser felices, debemos aplicar el Sermón del Monte. Hay un término que yo he utilizado mucho últimamente y es que la Biblia es pragmática. Aquí no vemos que Jesús pone muchas condiciones para lograr la bienaventuranza, de que bueno, veremos si tú eres en verdad un pobre en espíritu, ¿qué te podremos dar? No, dice, a los pobres en espíritu es el reino de los cielos, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. O sea, es un resultado automático. Es como que desde que antes de que tú entres, y es lo mismo, cuando tú entras a un trabajo y estás viendo el perfil, cuando vas a ver el perfil, dices, sí, queremos un perfil con estas características, que cumpla con esta competencia, que tenga estos estudios, pero luego de eso, ¿qué viene? Viene el plan de compensación. Y ya Jesús está dando su plan de compensación. Luego que tú cumples el perfil y estás aprobado, a ti no te pueden saltar, bueno, que es que no, ya ese plan quedó por escrito. Dios que dejó por escrito cuál es el plan de compensación. Si realmente nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestra labor o con nuestro perfil de trabajo, nosotros vamos a recibir la compensación. Entonces realmente, si nosotros queremos ser felices, debemos de aplicar el Sermón del Monte, porque, como dice el pastor Bayonet mucho, la vida cristiana tiene promesa para la vida presente y para la vida venidera. No se trata de vivir en un constante sufrimiento. Si nosotros realmente, si fuéramos más sal y luz, créanme que nosotros estuviésemos en una posición de mayor gozo. Entonces, mientras más sal y mientras más luz nosotros seamos en nuestro entorno, Dios va a permitir que el disfrute del cristiano en esta vida temporal sea aún mayor. Así que, en conclusión, hermanos, hablando directamente a los hermanos cristianos en esta mañana, yo creo que es momento de evaluar nuestro perfil, de evaluar cómo nosotros nos estamos comportando, si realmente estamos cumpliendo con el perfil que el Señor Jesús ha planteado que debe tener un cristiano, si realmente nuestras competencias están dando el resultado que realmente esperemos. ¿Por qué? Habrá una evaluación de desempeño. ¿Qué nosotros quisiéramos esperar en esa evaluación de desempeño? ¿Que seamos condenados o que realmente seamos celebrados? Entonces realmente evaluemos personalmente si lo estamos cumpliendo. Y ahora hablándole a aquellos amigos que nos visitan en el día de hoy. Hoy te he hablado de un perfil de trabajo. No hay cosa mejor que trabajar para la mejor empresa del mundo, el reino de los cielos, y al mejor jefe, Jesús. Así que si estás aquí en el día de hoy, no hay mejor cosa que venir y ser parte de los escogidos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te pido que ella pueda dar sus resultados, Señor. Que pueda germinar, que pueda cosechar, Señor, y que se vean grandes frutos. Que tú permitas que nosotros como creyentes podamos hacer cambios. Que podamos influenciar, Señor. Que podamos ser puestos en acción y detener o desacelerar el mal en la tierra, Señor. Para disfrute de nosotros y para gloria tuya, Señor. Permite que cuando tú vengas, Señor, así nos encuentres a nosotros haciendo estas cosas, Señor. Que tu Espíritu se siga moviendo a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.